Lo más probable, digamos, un 90% de posibilidades es que el día martes de la siguiente semana entreguen el premio Pensamiento Crítico. Esto querría decir que yo tendría que estar viajando, exagerando, el día lunes, y el avión parte a mediodía, como a las 12. Pero lo más probable es que viaje el día domingo, porque el día lunes van a haber todo tipo de entrevistas, tipo de cosas, y el día martes sería la entrega, ¿no? Pero, pues, por eso les digo lo más probable, ¿no? No me llegó los pasajes, y he chequeado hoy día, y debieran ya haber llegado los pasajes, hace 15 días o un mes, ¿no? Pero no hay los pasajes todavía, estoy preocupado yo. Entonces, si hay la entrega de los premios, entonces en la próxima sesión no tendríamos clases. Ahora el problema, digo, si hay la entrega, ¿no? Y si no hay, tendríamos que, yo vengo, estoy preparando, que toda la semana estoy pensando en el tema, ¿no? Estoy trabajando en el tema. Entonces ahora, ¿cómo lo hacemos? Entonces yo estoy pensando que la única forma sería de que estemos atentos a la página del Facebook. Entonces, en cuanto me lleguen los pasajes, pues se confirma algo, y yo les digo a los compañeros, y los compañeros ponen la noticia en el Facebook para que no vengan en vano el día lunes, ¿está bien? Y si no hay nada, pues nos vemos el día lunes, ¿está bien, compañeros? Ahora, es muy posible que me manden los pasajes el jueves, porque suele suceder. Pero, y si no hay pasaje, entonces ya ni modo, ¿no? Entonces, porque hay un boicot, usted sabía, ¿no? Hay un boicot de las transnacionales, especialmente las líneas aéreas. No les venden pasajes como normalmente se venden, porque digamos aquel estado compra el pasaje, lo puede pagar en 1, 2, 3 meses, así en bloque, ¿no? En paquete. Y allá les piden que paguen ese mismo rato, o sea, como si fuese y encima de eso les ponen precios. Hágate cuenta que la oferta está en $500, les piden 1.500, 2.000. Está duro, ¿no? Pues ya han tenido problemas al respecto. Perdón, en Venezuela, en Caracas, con la presencia del compañero Maduro, el compañero hermano presidente Maduro. Él entregaría y se va a transmitir por Telesur, en vivo, todo eso, la conferencia, todo eso. Entonces, que les diría, sería el día 12 de abril, que es martes, a las 6:30 hora de Caracas. Así está programado. De todas maneras, transmitiremos con el colectivo de Telesur, juntamos ¿no? Así se podría hacer. Bueno, empezamos entonces. Esta clase, como muchas de las clases que hemos tenido, van a ser bien raras. Me estoy metiendo a temas que ustedes ni se imaginan, ¿no? Yo ando bien conflictuado, ¿no? Porque cada vez vamos descubriendo cosas que, como se llama, cuestionan en nivel radical los supuestos, o si no, los prejuicios, o si no, los datos consabidos que manejaba el marxismo del siglo XX, ¿no? Y que se van a empezar a desmoronar y o a caer, ¿no? Entonces, por eso ustedes tienen esta introducción de Heinrich. Los que no han estado en la sesión anterior, muchas gracias por lo de la luz. ¿Perdón? Está en la página. Entonces, especialmente en la introducción,
Heinrich hace una justificación de por qué es que, bueno, él dice, pues, tantas introducciones que hay al Capital y a Marx, tantas, no miles, en inglés, en francés, en español, en portugués, en italiano, en alemán, en francés, en chino, en vietnamita, en japonés y así sucesivamente, ¿no? ¿Por qué una más? Entonces, el diagnóstico de él es de que el marxismo del siglo XX, o la lectura que se hace de Marx, que se hizo de Marx durante el siglo XX, está bien ideologizada. Eso es lo que dice. Entonces, uno cuando se enfrenta al Capital, digamos que es la obra central, ya está prejuiciado. Y lo peor de todo es estar prejuiciado por prejuicios en el mal sentido de la palabra, porque el prejuicio es en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ya está prejuiciado. Entonces, el prejuicio se pone como un velo u obstáculo epistemológico, ¿no? Que permite entender solo lo que el prejuicio deja entender y nada más, ¿no? Entonces, si eso pasa, digamos con Marx, imagínense con Dussel. Entonces, Dussel, para evitar eso, por eso dice, vamos a volver a Marx. El problema es Marx, no es el marxismo, ¿no? O sea, no es la doctrina, ¿no? Digamos, pongo el ejemplo siempre del cristianismo, ¿no? El problema es saber lo que dijo el fundador del cristianismo, no lo que dicen las doctrinas acerca del fundador del cristianismo, porque le hacen decir, imagínense, las cruzadas han matado a miles de gentes en nombre del fundador del cristianismo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la única forma de saber si es que una doctrina está bien o mal, la interpretación está bien o mal, es volviendo a la fuente, y en este caso, digamos, a Marx. Entonces, a partir de eso, Hinckelhammer hace una distinción que me parece fundamental, que para nosotros va a ser algo así como un hilo conductor. Él dice, a propósito del cristianismo, ¿no? Una cosa es creer en Jesucristo y otra cosa es creer en lo que Él creía, ¿no? Cuando uno cree en Jesucristo, lo convierte en Dios, así de simple, ¿no? Y cuando uno cree en lo que Él creía, se convierte en un hermano, en un maestro, en un ser humano, en un compañero, pues, ¿no? Con Marx va a pasar exactamente lo mismo. Entonces dice, una cosa es creer en Marx y otra cosa es creer en lo que Marx creía, ¿no? Entonces, si uno cree en Marx, no hay de otra, hay que endiosarlo. Y este es el problema del marxismo del siglo XX, o de gran parte del marxismo del siglo XX, lo han endiosado. Y eso se puede ver bien en las biografías, ¿no? Las biografías clásicas, la de Augusto Cornu, no lo he traído, solamente está hasta 1840 y tantos, ¿no? Digamos, hasta el manifiesto del Partido Comunista, hasta por ahí está, ¿no? Bien ideologizada, o sea, un poco más y, ¿cómo se llama? Marx es el titán de los titanes. Después de eso está la biografía clásica de Franz Mehring, es un poco más moderado, ¿no? Ha trabajado bastantes fuentes, todo eso, pero es hasta antes de que se conozca, digamos, el Mega, ¿no? Igual también Marx es el luchador, el comprometido y así sucesivamente, ¿no? Y después de ello está que les decía, Werner Blumenberg, ¿no? Que lo acabo de ver en los libritos viejos ahí en la UNAM, entonces se puede conseguir fácilmente, ¿no? Estaba te digo, ¿cuánto está? En 70 meses, ¿cómo pueden? Ya en 50 meses. Estaba, no te lo pueden conseguir todo eso. ¿Perdón? Werner Blumenberg, con W, Werner, porque la W en alemán se pronuncia como si fuese la B dentilabial, ¿no? En inglés sería Werner, ¿no? Pero como es en alemán es Werner Blumenberg, ¿no? Y con seguridad lo encuentran en el lugar. Después de ello han salido biografías para defenestrar la imagen de cómo se llama Marx, pero gruesísimas, así biografías gruesísimas,
gruesísimas en el sentido de que, digo, Marx era el líder de un culto satánico bien escondido, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto está en el péndulo, lo pueden agarrar todo eso. Bueno, voy a esto porque hasta en las biografías hay que tener cuidado, ¿qué biografía voy a leer? Entonces, por decir, hasta antes del 80, Marx era o Dios o el diablo, así de simple, ¿no? Entonces, después del el derrumbe del muro de Berlín, empiezan a haber biografías como esta, que tienen acceso a más fuentes, ¿no es cierto? Pero en la que dicen, no, o sea, el marxismo ya pasó, ¿no? Pero bueno, más es interesante, vamos a ver cómo es que se puede recuperar al Marx humano, ¿no? O sea, ya no al cuasi Diosito Santo, por decirlo, al Marx, ¿no? Entonces, pero, bueno, también los sesgos, ¿no? Este tipo es un historiador, ¿no? Entonces, quien quiera tener una visión más amplia del contexto en el contexto histórico en el cual Marx está escribiendo, esto es ideal, ¿no? Pero digamos, a lo teórico que nos interesa a nosotros, no la agarra, ¿no? Que lo hace ver a Marx bien humano, pues, ¿no? Si digamos, voy a caricaturizar, en el sentido de que nos pensamos que Marx era el tipo bien comprometido, bien luchador, bien ético, bien revolucionario, etc. No, había sido como Don Panchito de la esquina, igual había sido, digamos, como se diría aquí, un güey como nosotros había sido. Después de leer esto, uno tiene esa impresión así, lo hacen ver con todos sus... O sea, un ser humano de carne y hueso puede seguir caricaturizando, ¿no? Había salido a ir al baño a cagar y a sentirse igual que nosotros. Es cierto, pues, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir de que sea un güey igual que cualquiera de nosotros, eso no quiere decir. ¿Sí se entiende lo que ¿no? Entonces... Entonces, igual hay que tener criterio, pues, como para poder elegir qué de tal o cual tipo de biografía, para entrarle bien a qué estaba pensando, qué no estaba pensando Marx, ¿no? Porque, ojo, estamos volviendo a Marx, es lo que hemos dicho, que tenemos que saber quién era este cuate, ¿no? ¿Qué hacía, qué no hacía, qué hizo, qué no hizo, qué podemos aprender, qué no podemos aprender, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? No era como Don Panchito de la esquina, es un genio, pero que el ser humano de carne y hueso es un ser humano de carne y hueso, ¿no? No es Dios, así es decir, ¿no es cierto? Pero tampoco es fundador de una cultura satánica ahí escondida. Que lean hay que leer las biografías. Cuando quieren trabajar muy bien un autor, tienen que empezar con la biografía, si no están patinando ahí en el aire, que la van a adjudicar un montón de cosas. Entonces, el problema es cómo salir de la lectura ideologizada. Ese es el problema. Entonces, esa alerta, ¿no? Hace Michael Heinrich en esta introducción. Entonces, ahora que él está escribiendo una nueva biografía de Marx, ¿cómo se llama? En 3 tomos, su proyecto hasta el 2022, y él conoce a Marx, o sea, digo, lo teórico de Marx conoce, ¿no? O sea, no es un periodista, no es un novelista, no es un ensayista, no es un historiador, no es alguien que conoce Marx. Entonces, yo le voy a hacer también algunos comentarios de qué es aquello que alguien como este servidor esperaría de una buena biografía, ¿no? Entonces, también para que un poquito le sirva, le oriente todo eso, porque está buscando, yo lo que quiero entender es cuál era el estatuto o el estado personal, emotivo, político, psicológico, teórico de Marx cuando está escribiendo los Grundrisse, ¿no? O sea, ¿qué está en su cabeza? ¿Qué está en su corazoncito? Así, ¿no? Es que como para escribir, fíjense, prácticamente en 5 meses escribe. O sea, el invierno de 1857-58, ¿no? O sea, casi 6 meses, pero en rigor, digamos, 5 meses, escribe el mamotreto de los Grundrisse. O sea, digamos, en español 3 tomos, en alemán 2 tomos, la primera edición 1 solo, y así sucesivamente. Escribe con 800 páginas
en esos pliegos grandotototes, ¿no? Entonces, si uno lee solamente estas biografías, Marx está o en la pendeja, o si no, está preocupado por problemas económicos. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? Con los consacradores, ¿no? Está en otra, no está ahí. Entonces, si uno lee estas biografías y se va a los grundristas, entonces, ¿esto de dónde ha salido? ¿Se ha caído del cielo? ¿Sí se entiende lo que quiero decir? ¿No? Entonces, por eso cuando le preguntaba a Michael Henrich, yo vi como 50 biografías sobre Marx, ¿cuál es la mejor? Entonces él me dijo, a todas les falta algo, todas adolecen de algo, y en parte tenía razón. Ahora tal vez sea imposible una biografía definitiva, estoy diciendo tal vez, porque Marx es muy multidimensional, ¿no? Hay muchos problemas al interior de los cuales él se está debatiendo. Entonces, por eso es importante esta, ¿cómo se llama? Esta introducción alerta a la lectura, bueno, en el caso del Capital, pero también de los Grundrisse, que nosotros vamos a ver aquí. Tal vez hagamos nuevos grandes descubrimientos, digamos, más allá de la obra de Dussel. Este libro sigue siendo insustituible, ¿no? Yo estaba pensando, ¿no?, que lo dice Jodorowsky, ¿no?, cuando desde que agarra el libro de Marx, los Grundrisse, hasta que publica este libro, son casi 10 años. ¿Por qué no alguno de ustedes se atreve a escribir algo similar que vaya más allá de esto? Un texto clásico, canónico. Nadie lo ha superado esto. Bueno, Dussel va en otro sentido, en la perspectiva de no hacer un comentario solamente a los Grundrisse, ¿no?, digamos, de las 4 doctrinas del Capital. Otro tipo de proyecto, no es ese, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí. ¿Algunos de ustedes creen que podría ser eso? ¿O están todavía con el complejo de que no? ¿Sí se entiende? Entonces doy todo este tipo de elementos como para poder soltarles y o lanzarles el desafío, ¿no? Por ejemplo, acá, en la segunda página de la introducción, dice lo siguiente: antes de llegar a Inglaterra, Marx había realizado ya estudios económicos, ¿no? Ahorita vamos a ver con detalle, ¿no? Cuando se acerca la gran crisis económica del capital, ahora ya mundial, todavía no transnacional, en 1857, él dice, ahora sí va a haber la gran crisis económica, fruto de la cual va a haber condiciones para la revolución. Entonces, él lo que quiere es tener un texto, un libro que le llegue al revolucionario o al proletariado, pueda entender la situación y con eso orientarse y hacer una guía para la revolución. Pronto se da cuenta de que está difícil, ¿no? Entonces decide volver a empezar de nuevo. Fruto de eso son los Grundrisse, ¿no? Entonces, en la vida del gran pensador, llegar a una situación en la cual supuestamente uno lo tiene claro y después de ello se da cuenta que no lo tiene claro, es normal. Y se saben las condiciones como para volver a empezar de nuevo, de cero, como si no se hubiese hecho nada. Eso es normal. Es más, cuando un pensador llega 1 o 2 o 3 veces a esa situación, quiere decir que está avanzando. Si nunca llega a esa situación, siempre se quedó en el principio, nunca pudo avanzar más. ¿Sí se entiende? Es un poco esta situación. Entonces, ahora nosotros queremos volver a más Marx, ¿no? Entonces, ya he dicho, ¿no es cierto? No es fácil volver directamente a Marx. Necesitamos del maestro, de la guía. Y esa guía, ¿sí se acuerdan? ¿No es cierto? Entonces, es el maestro con el cual nos vamos a enfrentar a Marx, ¿no? Y va a llegar el momento en el cual ustedes van a ver, ¿no? Es una barrabasada, un atrevimiento, una locura, lo que voy a decir. A Dussel y a Marx se les van a decir, gracias, maestro. Y vamos a, porque ustedes me han permitido llegar hasta acá, ahora voy a continuar por
mi propio pie. ¿Será posible eso? Imagínense lo que ha escrito Dussel, más de 60 libros, ¿no? Y Marx, de qué se diga, y que llegamos a un momento en el cual le digamos gracias. He aprendido de ti lo que podía aprender, ahora voy a continuar por mi propio pie, ¿no? Pero es el modo como el pensamiento avanza. No porque sea necesario dejarlo a los maestros, sino porque llegan situaciones en las cuales, ¿no? Es un poco lo que digo. Los problemas a los cuales nos estamos enfrentando hoy nosotros no son los problemas a los cuales se enfrentó ni Marx ni Dussel. ¿Sí se entiende? No. Son otro tipo de problemas. Y porque son otro tipo de problemas y van a seguir aconteciendo otro tipo de problemas, necesitamos otra marca categoría. ¿Sí se entiende? ¿No ve lo que he estado insistiendo una y mil veces? Entonces había empezado lo anterior comentando la producción teórica de Marx. Estoy en la página 11, ¿no? Entonces aquí dice, problema central a Marx mismo, ¿no? Entonces esto está diciendo Dussel mediados de la década del 80 del siglo pasado. Entonces cuando hablamos del siglo pasado, eso no es una mera fecha cuantitativa, ¿no? Mediados de la década del 80 del siglo XX, no había acontecido las consecuencias que ha producido el modelo neoliberal, ¿no? Yo recuerdo bien, mediados, fines de los 80, nadie pensaba en el siglo XXI todavía. O sea, parecía lejos ahí como siglo XXI, se nos parecía todavía lejos. Y ahora estamos en el 2016, se han pasado 16 años todavía. Y no es una transformación cuantitativa, es cualitativa. Cualitativamente ha pasado algo, ¿no? Entonces, lo que modifica nuestra relación con la obra de Marx no es que Marx haya cambiado o no, el texto es el mismo. El texto es el mismo. Quienes han cambiado somos nosotros, o la situación nuestra ha cambiado. Y porque la situación nuestra ha cambiado, por eso que la relación no puede ser la misma. Y de eso hay que ser consciente. Porque si yo no leo con este tipo de alertas, ¿no es cierto?, voy a recaer en una lectura desfasada en el tiempo, como si el tiempo no hubiese acontecido. Pero el tiempo ha acontecido. Es más, nos ha afectado a nosotros, y todavía nosotros no nos damos cuenta cómo nos ha afectado. En el último párrafo, dice Dussel, en la línea 2, en la línea quinta, antes de que termine el párrafo. En ellos, los Grundrisse, Marx descubre por primera vez explícitamente la esencia de su pensar teórico. Por ejemplo, nos prepara y empezar a discutir con él el marxismo del siglo XX. Gran parte del marxismo positivista o materialista en el más sentido de la palabra decía de que la obra de Marx había superado definitivamente, y por eso era materialista, todo tipo de metafísica. Todo tipo de metafísica, aquí quiere decir todo tipo de esencialismo. Entonces, yo recuerdo en la década del 80, cuando uno decía, es que la esencia de la obra de Marx, no, compañero, Marx no es esencialista, porque no es metafísico, porque no es idealista, no es burgués. Marx ha superado todo esencialismo, su pensamiento es historicista, por eso es dialéctico, por eso es revolucionario, y todo el mundo, ahí está uno callado, calmado, ¿no? Entonces, Marx utiliza el concepto de esencia, pero no en el sentido de esencialismo, ¿sí se entiende? ¿Ve? Es lo primero que hay que aclarar, y me parece que la cosa está clara, pero no está clara. Entonces, ¿de qué está hablando Marx cuando está hablando del concepto de esencia? El concepto de esencia no toma del esencialismo, digamos aristotélico, ¿no? O neoconista, ¿no? O metafísico, no. Lo está tomando de ¿qué? Entonces, el concepto de esencia está íntimamente ligado con el concepto de apariencia, o si ustedes quieren, fenómeno, ¿no? Entonces, exactamente en los Grundrisse, fundamentalmente los Grundrisse, cuando se habla de esencia,
¿no? Se está hablando en relación al concepto de apariencia. Todo lo que es, tiene una forma de aparecer. La forma de aparecer nos revela todo su ser. La única forma de entender el misterio del aparecer es acudiendo a aquello que está encubierto en el aparecer, que es el que se le llama la esencia. Es un concepto igualito que el del aparecer. En la realidad están juntos, pero como nosotros nos relacionamos con la realidad de modo ideológico, teórico, hasta sentimental, etc., ¿no? Es decir, todo influye. Vamos a suponer, voy a poner ejemplos, como aquí hay bastantes jóvenes y gente de espíritu joven, que en la calle, ¿no?, un amigo está con una muchacha que supuestamente es la mujer de mi vida, o mi alma gemela, ¿no? Pero yo solo, pues, he tenido un problema, lo que sea, pero, ¿no? Y al amigo me la presenta, ¿no? Aquí un amigo, hola, ¿qué tal? ¿No? Es decir, la situación subjetiva en la cual estoy inmerso, ¿no?, se pone como un obstáculo, ¿no es cierto? En este caso, digamos, cognitivo-sentimental, como para poder reconocer en la persona esa mi alma gemela, ¿no? Ahí la tuve delante, pero apareció como si no existiera. O sea, ahí la tuve, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, en la realidad todo aparece de modo diáfano, pero por las condiciones ideológicas, teóricas, políticas, sentimentales, subjetivas, etcétera, etcétera, tienen su forma de aparecer, ¿no? Lo cual encubre en parte el misterio del aparecer, ¿no? Y esto se da especialmente en el mundo capitalista. En el mundo capitalista, ¿no?, el capitalismo desarrolla la cultura de la apariencia, ¿no? Si aparentemente es bueno o rico, si aparentemente es rico, voy a poner así, ergo es bueno. Si aparentemente es moderno, ergo es bueno. Si en apariencia es bello, ergo es bueno. Y así sucesivamente. Aunque el nivel radical no lo sea, ¿no? Entonces, cuando el capitalismo desarrolla la cultura de la apariencia, la forma se torna lo fundamental. Todo el mundo se preocupa por mantener la forma, por cuidar la forma. Es un poco lo que pasa en los Estados Unidos, ¿no? Los grandes políticos y los grandes negociantes saben que son ladrones, saben que son adúlteros, saben que son pedófilos, saben. Y justamente porque saben que son eso, cuidan muy bien las apariencias, ¿no? Porque saben que si cuidan muy bien las apariencias, y en el capitalismo ello es lo fundamental, aparecen como buenos. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, por eso dice Marx, ¿no? O sea, esto es una cultura, ¿ya? Es una forma de ser. En el capitalismo eso se desarrolla hasta sus últimas consecuencias. Se desarrolla de tal modo que la forma o la apariencia define en última instancia la forma de ser, aunque no haya una correspondencia entre aquello que le explica o aquello que es realmente y el modo de la apariencia. ¿Sí se entiende, compañero? Es lo que pasa con las mercancías. Si tiene pinta de nuevo, ¿no? Si tiene, ¿cómo se llama?, la pinta de algo sólido, o sea, es bueno, ¿no? Si tiene, ¿no?, aunque no lo sea,
¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, eso es lo que cuida muy bien el capital. Y por eso es que al final todos estamos preocupados en la apariencia, ¿no? Sí, la moda, por ejemplo, es algo que desarrolla esta tendencia hasta sus últimas consecuencias. Si estoy a la moda, estoy bien. Si no estoy a la moda, estoy mal. Así de simple. Profesor, entonces aquí me surge una duda. ¿Es la apariencia que proviene de la realidad externa o es objetivo? Bueno, en el capitalismo, ¿no? Es objetivo. Es una realidad que se produce, ¿no? Ahora, lo que estamos queriendo decir es que no es algo que le pertenezca naturalmente a la realidad, ¿no? Es una objetividad producida por la burguesía y el capitalismo. Hasta Marx va a caer en eso. El mantener las apariencias, cuidar las apariencias, guardar las formas, ¿no? Y eso que Marx era de los que de frente decían las cosas, pum, 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 o sea, tenía pocos pelos en la lengua, pero digamos en el ámbito de la vida cotidiana, ahí están en las biografías, ¿no? Marx no tenía mucho dinero, ¿no? Pero él no quería aparentar que no tenía dinero. Él no quería aparentar que estaba en bancarrota. Él quería aparentar que estaba bien. Cuando venían los cuates, o así, gente a visitar todo eso, pues hay que comprarlo mejor, por decir, digamos. Y así, y con la esposa igual, etcétera, etcétera. Hay deudas, hay que pagar todo esto, pero es, como se llama, que de gente bien ir, digamos, en Semana Santa a Cancún. No, pues entonces hay que ir a Cancún. Y así, hasta Marx. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Y ahora, en parte, fíjense, esto es lo que voy a decir. Como uno es hijo de su tiempo, uno no está al margen de eso. Y porque uno hierra también de eso, y porque uno peca también de eso, uno se puede dar cuenta de que ese es el problema. ¿Sí se entiende? Sí se entiende lo que usted quiere decir, ¿no? Y por eso esta afirmación del fundador del cristianismo: quien esté libre del pecado, que lance la primera piedra, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, ¿no? En el caso del fundador del cristianismo, hay que saber leer bien los textos, ¿no? Entonces, la ley decía: a la persona que se le pesca, se le halla en adulterio, en infraganti, hay que apedrear. Y la encuentran así a la mujer. O sea, no hay ley que no hay nadie que pueda contradecir eso. Entonces la agarran a la mujer y la llevan donde Jesucristo. Entonces, esta mujer ha sido hallada infraganti, ¿no? Ahora, ¿tú qué dices? Que le dicen a él. Se le dice, porque también dice la ley eso, ¿no? Está bien, ya tiene que ser condenada, pero va a ejecutar el juicio quien esté libre de culpa, ¿no? Entonces dice, quien esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Entonces que se miren, y todos son adúlteros, aunque no hayan sido hallados con las manos en la masa, por decir, que se miran, tienen conciencia ética, dicen, y se van. ¿Y qué dice a continuación el texto? Y le dice, ¿no? Mujer, ¿hay alguien que te esté acusando? Dice, no. Pues entonces, vete y no peques más. Y le dice, ni yo te acuso, porque ni él está libre de pecado. Porque si él fuese consecuente, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Si él estuviese libre de pecado, él tendría que haber arrojado la primera piedra. Pero no arrojó. ¿Sí se entiende? ¿No? Y hay una sentencia ahí que me encanta y que me fascina, que dice, no, mucha gente no ha pecado, no porque no quiso pecar, sino porque no tuvo la oportunidad. Porque si hubiese tenido la oportunidad... Entonces, como no han pecado, entonces, no, yo soy justo, ¿no? Entonces están señalando el dedo a los demás. Pero si hubiesen tenido la oportunidad, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, hasta Marx está metido en eso. Pero cuando uno se da cuenta del problema y lo tematiza,
Entonces, yo tengo en mi librito ahí una reflexión relativa a lo que significa transmodernidad. Y digo, ¿no? En perspectiva decolonial, no es un problema teórico, es un problema existencial. Nos enfrenta a una tensión existencial, ¿no? Estoy en un mundo moderno, burgués, etc. Y digo que eso está mal. Y yo estoy ahí, y en parte soy parte de ese tipo de relaciones. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Sí se entiende? No es fácil ser crítico en el nivel radical. ¿Sí se entiende? O sea, hasta Marx está metido, en vez de pagarle a atender o ¿no? Inclusive hasta la renta, que sé yo, dicen, no, las niñas tienen que tener clases de piano, tienen que tener clases de francés, tienen que tener, ¿no? O sea, porque así se da la apariencia de que tienen buena vida. O sea, hasta Marx, Dios mío. Jesús María. ¿No? ¿Sí se entiende? ¿No? Es una realidad puesta, producida, ¿no es cierto? Burguesa. Ahí, más adelante vamos a ver, en la biografía dice, literal, bueno, hay un problema aquí de que supuestamente todo indica a decir de que Marx, bueno, antes, yo estoy tratando de agarrar la vida de Marx hasta 1857, pero es muy clarito para ver cuáles son las condiciones para que escriba, ¿cómo se llama? Los Grundrisse y después de eso la contribución. Si yo quiero saber exactamente qué está pensando él, porque yo tengo que apropiarme del contenido que está atrapado en la forma. ¿Sí? Aquí es el discurso o la argumentación, por decir, ¿cuál es el contenido que está presupuesto? ¿No? Entonces hubo ahí un problema, un lío tremendo. La época en la cual que la esposa estaba completamente, ¿cómo se llama?, mal de salud, ¿no? Que fíjense, ella, la esposa, Jenny von Westphalen, ¿no? Von, B chica, O N, o B de labial, ¿no? Von es títulos de la nobleza, aunque sea nobleza, empobrecida, pero nobleza. O sea, ella era de la nobleza, ¿no? Marx no, por eso no era von, ¿no? Cárdenas era burgués, ¿no? O sea, no era, digamos, de clase acomodada con eso. Que parece un complot, ¿no? Parece un complot. No quieren que hablemos mal de Marx. Entonces, la gente de la nobleza tiene una forma de vida, ¿no? Aunque sea empobrecida. Y esa forma de vida implica cierto tipo de lujo y confort que implica tener bastante servidumbre. Y hay que pagar todo eso, ¿no? Y poco a poco toda esa forma de vida se va recortando, ¿no? Y para una persona que ha tenido esa forma de vida, no mantener esa forma de vida es sinónimo de fracaso en su vida. O sea, eligió mal la pareja, el marido, la vida, etcétera, etcétera, y no puede recibir a las visitas, tampoco puede hacer los viajes, como para poder demostrar que está bien, que está mal. Es como entre ustedes los cuates, ¿no? Nos veremos el fin de semana en Perisur, sí, ¿cómo nos vamos? Entonces los cuates dicen, vamos al café, todos y piden un café, una cerveza, y uno no puede pedir, no tengo hambre, no, ya comí en mi casa, ¿no? Uno no puede pedir, ¿no? A la primera te aguantas, ¿no? Digamos pero que eso sea sistemático. Así, no, mejor no voy, no trate de venir. ¿Por qué? Son las apariencias. No te preocupes, yo te invito, ¿no? Como una canción de Piero que dice, apenas me pago el vino, yo nunca puedo invitar. Para el pobre invitar es, digamos, algo muy bueno. Siempre quisiera estar disparando a los cuates, en el buen sentido de la palabra, no como Salinas respecto de las Lomas taurinas, ¿no? Los mexicanos ya están olvidando los chistes. Entonces,
no puede mantener esa forma de vida y Marx se siente culpable porque le ha debido prometer, no, mi vida, contigo tú vas a ser mi reina, yo te voy a tener como una reina, porque para mí es una reina, etc. Pero no puede, entonces la señora entra en crisis nerviosas sistemáticas y se enferma. En medio de toda esa enfermedad, Marx se mete con la ama de llaves y tiene un hijo. ¿No? O sea, ahí hay todo un lío. Entonces, al final se le atribuye la paternidad a Engels. Engels dice, como gran cuate, ya está bien, me voy a chupar yo. Que hay que cuidar las apariencias, pues. Es lo que digo, hay que cuidar las apariencias, ¿no? Y las hijas no pueden enterarse, y hay todo un complot, hasta que al final, a través de la esposa de Kautsky, por revelaciones antes de que se muera el general, así le apodaban a Engels, ¿no? Porque tenía unos vastos conocimientos de artillería, del ejército, caballería, ¿no? Es más, pertenecía a un club hípico en el cual practicaba la caballería sistemáticamente, porque él soñaba con ir a la revolución, ser un capitán de la caballería, ¿no? Y comandar al ejército de los obreros por delante. Estaba preparando para eso. Y por eso iba al club hípico y hasta sentía vergüenza de tener de ser el propietario de un caballo, ¿no? Como tener un Toyota Camry, ¿no? Que cuesta $30,000, ¿no? Pero no es solamente tener el caballo, al caballo hay que darle de comer todos los días. Sí, que por favor, compañero. Sí. Sí, o lo que sea, ¿no? Porque es el sonido, se escucha, todo eso, bueno. Entonces, Engels dice, bueno, está bien, ¿no? Que todo sea por la causa. Pues la causa, pues, ¿no? O sea, y en última instancia, digamos, ¿qué es lo fundamental? Entonces, al final deciden aplacar la cosa, qué sé yo, ¿no? Entonces, y Werner Blumenberg es marxista. O sea, no es un hijo de su chin, por decirlo. Dice, todo este asunto del hijo afectó mucho a Marx y a su mujer. Porque eran burgueses y pensaban como tales. ¿Se siente bien? Tenían conciencia burguesa. Es lo que quiere decir, ¿no? Pongo este caso porque vamos a ver muchos elementos con los cuales yo decía a partir de 1930, del siglo XX, pero el fenómeno empezó más o menos en la década del 50, del 60, del siglo XIX, como la clase burguesa y los grandes líderes revolucionarios se van la clase proletaria y los grandes líderes revolucionarios se van aburguesando. Aburguesando no quiere decir ser capitalista. Ojo, el capitalista tiene conciencia burguesa, necesita tener conciencia burguesa, pero no todo capitalista. O mejor, no es necesario ser capitalista para serlo. O sea, el aburguesamiento de la clase obrera empieza, así como están mostrando que la historia, por decir, en la década del 50, 60, del siglo XIX, ¿no? Y hoy es toda una realidad, ¿no? Nosotros tenemos conciencia burguesa. En el momento en el cual decimos, en el cual decimos, somos modernos, esta es una forma solapada de decir que tenemos conciencia burguesa. Porque el capitalismo, para poderse producirse, tuvo que producir un tipo de conciencia y una intencionalidad, un tipo de cultura burguesa, a la cual, para que no parezca como burguesa, le dice hoy moderno, ¿no? Entonces, los valores inherentes al mercado capitalista desarrollados por la burguesía, los valores inherentes los tenemos, somos portadores de ellos. Y no nos damos cuenta. Entonces, todo esto sirve también en parte para, tener conciencia de eso. Entonces, ir más allá del capitalismo, sin tener conciencia de que todavía tenemos conciencia burguesa, va a estar en China. Entonces hay que tomar conciencia de que tenemos, en parte, ese tipo de conciencia. Ahora, vamos a ver, y para eso va a servir muy bien los Grundrisse, ¿no?
No solamente cómo podemos tomar conciencia de eso, sino cómo podemos producir otro tipo de subjetividad, otro tipo de conciencia, de tal modo que podamos poner otro tipo de objetividad, porque la objetividad es la teoría que pone una subjetividad. La objetividad capitalista y o moderna es la subjetividad que puso, o mejor, la objetividad que puso la subjetividad burguesa. ¿Sí se entiende? ¿No? O sea, no es una realidad objetiva que existe independientemente del ser humano, no, depende eso de nosotros. Y nosotros podemos modificar y transformar eso. Acuérdense de lo que dice la física cuántica hoy. El aleteo de las mariposas puede producir tremendos huracanazos, ¿no? O sea, los actos singulares que nosotros hacemos no son meros actitos ontiquitos singulares que hacemos. Tienen y pueden tener implicaciones universales. Hay que tomar conciencia de eso también. ¿Sí se entiende, no? Bueno, entonces, cuando estamos hablando de esencia, o sea, ahora sabemos que, fíjense, todos para saber de qué estamos hablando, ¿no? Aquí no tenemos nada que ver con el esencialismo, con esencias eternas, no. Estamos hablando en relación a eso, a esta forma conceptual que tienen este tipo de contenido. Y sigue diciendo, y repitámoslo, la cuestión del plusvalor es descubierta de manera explícita e irreversible, definitivamente por Marx aquí en los Grundrisse. La cuestión del valor como fundamento del concepto de plusvalor. Bueno, ese es el problema de la esencia, ¿no? Marx por primera vez la esencia de su pensar teórico. La esencia de su pensar teórico es la cuestión del valor como fundamento del concepto del plusvalor. Ahora, nosotros vamos a ir más allá de lo que va a decir aquí Dussel. ¿Es cierto lo que dice Dussel? Sí. Pero ahora, haciendo este tipo de lectura, nosotros vamos a encontrar que hay más miga detrás de lo que, ¿cómo se llama? Dice Marx, ¿no? En el sentido de que es cierto que el valor es fundamento del plusvalor. Pero ¿qué implica el valor? Y esto ya es quinquelante, ¿no? El valor implica los valores que ha producido en última instancia la burguesía y la modernidad. La comprensión última del concepto o la teoría del valor en Marx implica la comprensión de que para que tenga sentido eso, ¿no?, son necesarios los valores que ha producido el capitalismo y que ahora están formalizados en términos de cultura moderna, ¿no? Una vez que se ha impuesto en la realidad el horizonte valórico, por ejemplo, el de la propiedad privada, el del individuo, etcétera, el del egoísmo, una vez que se ha instituido todo ese horizonte valórico, entonces adquiere no solamente realidad del concepto de valor, sino que se puede desarrollar hasta sus últimas consecuencias. Porque hoy, por ejemplo, ¿no?, el obrero no se hace ningún problema con ir a vender su fuerza de trabajo a alguien, ¿no es cierto? Y no se hace ningún problema en que en cuanto se entrega al propietario de los medios de producción lo que ha producido el obrero, y cuando dice el dueño de los medios de producción, ahora todo esto es mío, ¿no? Y después dice, mi empresa ha producido esto, nosotros hemos producido esto, cuando dice eso, el obrero no dice nada. En ningún momento dice, calma, yo producí con mi trabajo, con trabajo de los compañeros, nosotros hemos jugado la gota gorda, hemos producido nosotros. No es cierto de que es de él, ¿no? Porque supuestamente él ha vendido su fuerza de trabajo y del producto, el dueño de los medios de producción es dueño. Y en la política igual, ¿no es cierto? El pueblo sale a las calles a luchar, el pueblo es quien derrota a los gobiernos neoliberales, ¿no es cierto? Y de pronto el gobierno dice, nosotros hemos cambiado al país. Y nadie dice nada. El pueblo no se le dice, oye, pues que nosotros hemos estado en las calles, ¿no? Y el compañero tal ha muerto, su tío, su primo, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces es necesario que un sistema de valores se formen parte del sentido común, de la cultura, de la subjetividad, de tal modo que tenga sentido el concepto de valor como el momento esencial de esta forma de ser y de producir y de producir.
Solamente estoy anunciando aquello que vamos a ir, ¿cómo se llama?, tematizando. Pero bueno, ahí hablas de dos valores, el valor económico y el otro que son valores morales. No está separado. Ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, que por eso vamos a, ¿cómo se llama?, seguir el orden de la argumentación. Cómo lo uno, en parte, es apariencia de algo que está escondido, y yo al revés. Entonces, aquí vamos a ver, no solamente un tipo de determinación, no en el sentido de que es aquello que encubre el aparecer, ¿no es cierto?, sino que cómo determina esto al aparecer, pero a su vez cómo el aparecer determina a su secreto. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, la forma de la comprensión, digamos, de lo meramente económico y lo meramente, ¿cómo se llama?, valórico, por decir, que también se va a transformar. Y a veces lo meramente valórico, por decir, va a ser más duro que lo económico, y o al revés. Eso tiene que ver con el problema de la relacionalidad dialéctica durante la construcción del argumento, ¿no? Acuérdense siempre de esta trilogía, ¿no es cierto? Toda determinación no solamente determina, por decir, sino que ha sido determinada, ¿no? Sí, siempre hay que acordarse de eso, ¿no? O sea, no solamente determina, sino que ha sido determinada. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a analizar, por decir, digamos, el capital desde el punto de vista del dinero. Ahora vamos a analizar el capital desde el punto de vista del mercancía. Ahora vamos a analizar la mercancía desde el punto de vista del capital. Ahora vamos a analizar el dinero desde el punto de vista de la mercancía. Y así sucesivamente. No es que la cosa cambie, sino que la comprensión es la que se transforma. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, ahora vamos a ver el problema desde la perspectiva del capitalista. Ahora vamos a ver el problema desde la perspectiva del obrero. Ahora vamos a ver el problema desde la perspectiva del terrateniente. Ahora vamos a ver el problema desde la perspectiva del pueblo. Ahora vamos a ver el problema desde la perspectiva de Marx. Ahora vamos a ver el problema desde la perspectiva nuestra, desde América Latina, y así sucesivamente. ¿Sí? Que la cosa se ve complejizando. Pero en eso consiste la totalidad concreta. Por eso es que así vamos a la totalidad concreta. ¿Sí se entiende, compañeros? Repitamos luego la cuestión del plusvalor es descubierta de manera explícita e irreversible, definitivamente por Marx aquí en los Grund. Entonces, el compañero ya ha puesto un artículo de Dussel, ¿no?, donde se dedica exclusivamente a eso, está en el Dropbox. Pero ponlo también en la página para que la gente vea, ¿no?, que en el Dropbox has puesto eso, ¿no?, para que se vea. Ahí está un articulito en el cual Dussel muestra eso, ¿no? Y cómo es que, ¿cómo se llama?, en el Capital es más o menos, ¿cómo se llama?, un repetirse de Marx respecto del gran descubrimiento de 1857-1858, ¿no? Pero es posible que descubramos algunas cositas más, es posible, ¿no? Pero vamos a mantener nosotros ese tipo de esta argumentación. Sigo. Esta obra entonces, o sea, a la producción teórica de Marx, es una introducción al planteo de la cuestión del plusvalor en la biografía intelectual de Marx. Ahora, si se dan cuenta, no está hablando, durante toda la introducción nunca va a hablar de las 4 redacciones del Capital, porque todavía no es consciente de eso. Dussel, bueno, sí conoce las teorías del plusvalor, porque está publicado todo eso, pero no se ha enfrentado con el Hall manuscript. ¿No? Entonces, ustedes tienen que saber lo que es el Hall manuscript, ¿no? Es el manuscrito principal, es la única vez. Ahora, como he traído tantos libros, tengo cargado de peso en los libros, pero en una próxima voy a traer el Hall manuscript, los 3 tomos, que de ley son 6, porque es cada tomo con su apagata. Entonces vamos a hacer, por decir, son 2 del mismo tamaño. Vamos a suponer que este es el texto y este es el aparato crítico, y yo al revés, ¿no? Hay textos en los cuales este es el texto y este es el aparato crítico. El aparato crítico es más grueso. Entonces cada volumen es la edición crítica con su aparato crítico. Entonces son 3 tomos. La única vez que Marx escribió el Capital de un tirón, se le dice el manuscrito principal, a partir del cual sacó todo, ¿no? Y que supuestamente Engels ni Kautsky tuvieron conocimiento del texto,
Entonces, y al máximo del siglo XX nunca lo leyó. Entonces, cuando se enfrenta Dussel a eso, entonces ya tiene conciencia de que hay 4 redacciones del Capital, ¿no? Pero nosotros vamos a decir 5, porque hay una diferencia entre la edición del tomo 1 del Capital, entre la primera y la segunda. Son 5 años de diferencia. Y ahorita vamos a ver, que les voy a leer algunas citas, ¿no? En las cuales 1856, 1857, se da en Europa la guerra de Crimea y la guerra turco-rusa, ¿no? Y también está el fenómeno de la ocupación de la Compañía de las Indias Orientales inglesa, es una empresa respecto de la India, ¿no? Entonces Marx está escribiendo cualquier cantidad de artículos al respecto, escribe para la New York Tribune, para la Neue Zeitung, otro periódico alemán, y también para un periódico inglés, escribe artículos, ¿no? Porque como no tiene plata se anda quejando del dinero, entonces escribe y de eso gana algo de dinero, Marx. Entonces, esto le exige a Marx hacer cierto tipo de investigación, no solo periodística, sino también diplomática, económica, histórica, política, etcétera, etcétera, para escribir los artículos, ¿no? Y en esos artículos Marx va sacando todos sus prejuicios, que en parte son los prejuicios de la época. Uno de ellos, y lo vamos a ver y lo voy a señalar bien porque hay que perseguir la hipótesis, para la Europa del siglo XIX, desde el siglo XVIII, pero especialmente en el siglo XIX, solamente los países europeos modernos occidentales eran avanzados y o desarrollados en el sentido de democráticos. Todos los orientales eran despóticos, no en el sentido de atrasados inferiores, todavía no tenían instituciones liberales, en ese sentido no eran democráticos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando Marx se refiere a Rusia, para él la Rusia es zarista, ¿no? Y sinónimo de despótica, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, inferior, ¿no? Que ahí se da la revolución, ¿no? Es el nido de la contrarrevolución, por decir, ¿no? Entonces, él piensa y cree que desde ¿cómo se llama? Este emperador ruso, es Alejandro el Grande, el gran emperador ruso. Bueno, voy a acordar de después, ¿no? Él dice de que Rusia está complotando de tal modo de que no se desarrolle el capitalismo o la modernidad en Europa. Quiere, como se llama, arrasar completamente con Europa para que vuelva a su estado interior y no sea entonces un peligro para Rusia, ¿no? Pero digamos, sin respetar las conquistas de la Revolución Francesa. En ese sentido, digamos, los dos polos extremos de lo que sea la realidad política es, por un lado, Francia, que es, digamos, revolucionaria por antonomasia, por decir, y Rusia, que es el sinónimo de la reacción, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? El despotismo ruso existe no solamente porque existe el rey déspota, sino porque existe un pueblo, en el contexto de un pueblo ignorante, ¿no? Entonces, la opinión que tiene de Rusia es como, digamos, si se dijera, ¿no? Esta es la cita que la voy a leer después, cuando le dice a Engels, nos leyeron en Rusia, ¿no? Es como decir, así en mexicano sería, nos habían leído los oaxaquitas, algo así, ¿no? Digamos, ¿no? Y sin embargo ahí es donde va a empezar todo, pues. Pero entonces, entre el 67 y el 73 va a empezar a cambiar de conciencia. Y al final va a tener que decir, ¿no? El Capital es una obra para entender a un país capitalista avanzado. No es una filosofía de la historia, ¿no? Y el marxismo del siglo XX, especialmente de la primera mitad, va a tomar a la obra de Marx como si fuese una teoría válida, va a ser aplicada en cualquier tiempo y en cualquier espacio.
¿Sí se entiende, no? Si el que se inicia comprende adecuadamente el concepto y la categoría de plusvalor. El concepto, y está entre paréntesis la categoría. Entonces, nosotros tenemos que hacer una distinción explícita entre lo que se entiende por concepto y lo que se entiende por categoría. Porque es parte de nuestras hipótesis centrales. Porque en parte el marxismo del siglo XX ha sido conceptual y no ha sido categorial.